doctor. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotras. Al contrario, muchas gracias por invitarme, por el espacio. Buenas tardes a tu auditorio. Doctor, ¿cómo realizó esta radiografía que hace en específico de la Ciudad de México y cuántas organizaciones criminales estarían operando en la capital del país? Mira, lo que he venido haciendo a lo largo de ya varios años es como una revisión sistemática de material hemerográfico de diferentes entidades. Entonces se hace una revisión municipio por municipio y organización por organización. Cuando hay al menos dos fuentes independientes, digamos de plazos que regularmente establezco, el corte que he tenido es de el 1 de enero de 2014 a la fecha, es decir, para evitar que noticias viejas, digamos, nos señalen la presencia de una organización que tal vez ya no está vigente o que ya no está en la zona. Entonces, cuando hay al menos dos notas que confirman la presencia de una organización, pues la capturo en una base de datos. Esta base de datos está vinculada a mapas y me permite hacer como análisis geoespacial del área territorial que abarcan las organizaciones criminales. En la Ciudad de México operan al menos 10 organizaciones criminales de manera permanente, más 4 adicionales en el Estado de México, que estas también tienen presencia en ocasiones en la Ciudad de México. No todas, digamos, pueden ser consideradas cárteles de la droga, pero sí pueden ser, son organizaciones regionales de mediano a gran tamaño, es decir, pueden ser desde organizaciones criminales hasta cárteles de la droga, como lo sería el caso del cártel Jalisco Nueva Generación o el cártel de Sinaloa. Doctor, ¿cuántas de estas organizaciones sí podrían, que están asentadas en la Ciudad de México, que operan en la capital, sí podrían ser consideradas como cárteles de la droga? Habría 5, esto sería el cártel de Sinaloa, cártel Jalisco Nueva Generación, la organización de los Beltrán Leiva, el cártel del Golfo y los Zetas. Muy bien. Y además, digamos, a estas tendríamos que sumar organizaciones regionales de mediano alcance, como el cártel de Tláhuac, digamos que tiene el nombre, pero no es propiamente un cártel, la Unión Tepito, Guerreros Unidos, Caballeros Templarios, y ¿cuál es el que me está faltando? Familia Michoacana. Doctor, buenas tardes, les saluda Elia Almanza. Muy interesante los datos que nos está brindando en este sentido y pues teniendo esta información, ¿a qué cree usted que se deba pues esta negativa por parte del gobierno de la Ciudad de México a aceptar que existen estos grupos en la capital del país o minimizar su poder? A ver, yo creo que es una actitud peligrosa. No es nuevo, simple y sencillamente lo que pasó en Tláhuac la semana pasada visibiliza un problema que ya tenía muchos años. O sea, realmente desde la década de los 90 y de manera muy marcada a finales de los 2000, fue claro que las organizaciones criminales tenían una presencia permanente en la Ciudad de México. Y entonces, o sea, creo que es peligroso como no aceptar realidades, porque esto te impide o te quita margen de maniobra para implementar una serie de estrategias que te permiten responder al problema. Claro. Creo que como todo puede ser una actitud natural, o sea, una actitud natural de pues proteger la comunicación política de un gobierno, pero creo que en este caso no es la actitud más responsable. Claro. Doctor, en este análisis que hace usted, en el que pues nos da un panorama de cuántas organizaciones criminales o cárteles de la droga hay en la capital del país, ¿cómo se dividen el territorio o cómo confluyen estas organizaciones criminales y cuáles serían los puntos o los focos rojos de la capital del país? A ver, hay focos rojos como muy marcados. O sea, por ejemplo, la delegación Iztapalapa, en ella operan al menos 9 de estas 10 organizaciones criminales. Esto quiere decir que ninguna de estas organizaciones criminales tiene el control de la delegación Iztapalapa, sino que hay diferentes puntos, o sea, por ejemplo, puntos de venta de narcomenudeo
o corredores de extorsión que controlan estas organizaciones criminales. Digamos, las organizaciones más fuertes o más evidentes en la capital no son precisamente los grandes cárteles de la droga, sino estas organizaciones grandes como la Unión Tepito y el cártel de Tláhuac, que digamos uno controla el narcomenudeo en el norte y centro de la capital, que es la Unión Tepito, y en las delegaciones del sur, o sea, por ejemplo, Tláhuac, Milpa Alta, Tlalpan, Xochimilco, parte de Coyoacán y parte de Iztapalapa, lo hace el cártel de Tláhuac. Digamos, adicionalmente, por ejemplo, corredores de extorsión, de bares y antros, sobre todo los controla en las zonas de mayor ingreso económico, la Unión Tepito. O sea, corredores como Polanco, la Zona Rosa, la Condesa, la Roma, etcétera. Claro, el que en una delegación confluyan, por ejemplo, en Iztapalapa, 9 organizaciones, aumenta el riesgo de que haya disputas entre ellos. Y claro que sí, y también aumenta en la probabilidad de que haya homicidios dolosos derivados de competencia criminal. Muy bien. Doctor, solamente para enfatizar, ¿a partir de cuándo, desde hace cuántos años estas organizaciones pues están presentes en la Ciudad de México o tienen su auge aquí en la Ciudad de México? A ver, o sea, se puede decir que de una u otra manera siempre han tenido presencia, solo que esta se ha ido incrementando. ¿Por qué digo que siempre han tenido presencia? O sea, a ver, yo creo que es erróneo, o sea, pensar que los cárteles no ¿cómo se llama?, interfieren o no participan en el narcomenudeo. O sea, por ejemplo, el cártel de Tláhuac no es un cártel, pero sí, con su alianza con los Beltrán Leiva, forma parte de un cártel, es decir, forma parte de la red criminal de los Beltrán Leiva y por ende es el brazo operativo mediante el cual los Beltrán Leiva venden droga en el sur de la Ciudad de México. O sea, es decir, ese no es un cártel, pero forma parte de un cártel. Digamos, la diferencia es como algo confuso, pero, digamos, en estricto sentido, ese sería como la dinámica. Entonces, durante muchos años, sobre todo a partir de la década de los 90, pues la operación de los narcomenudistas era claro. Y estos narcomenudistas o bandas locales, pues eran proveídos por grandes cárteles como el cártel de Sinaloa y el cártel del Golfo, y más adelante por otras organizaciones criminales que se fueron sumando. Esto, digamos, yo creo que ya da un salto cualitativo a partir de 2012, 2013, donde empiezan los corredores de extorsión ya de manera muy marcada. Es decir, ya no solo es un punto de venta de droga, sino también en algunos casos, por ejemplo, en el Estado de México, se pueden encontrar ya laboratorios de producción y estos corredores de extorsión, y entonces ya ves como una transformación de las organizaciones criminales y de la manera en la que operaban en la Ciudad de México. Claro, doctor, ¿se puede explicar el asentamiento y la operatividad de estas organizaciones criminales o cárteles de la droga sin el amparo de las autoridades locales, estatales, federales? A ver, mira, en ninguna parte del mundo las organizaciones criminales pueden prescindir de tratos con la autoridad. Evidentemente, lo que cambia un poco es el grado al que llega, digamos, la corrupción o la cooptación de los cuerpos de seguridad. O sea, podemos hablar a lo mejor de un trato de algún patrullero de una zona con un criminal en específico, o a lo mejor podemos pensar que ya una de las zonas policíacas está controlada, claro, o bien que se puede hablar ya de corporaciones completas o incluso del aparato administrativo, ¿no? O sea, secretarios o incluso un gobernante. En este caso es como complicado, ¿no?, discernir quiénes participan de qué, y obviamente no sería como tan irresponsable para estar acusando a funcionarios, sí. Pero sí, digamos, a ver, que una organización como el Cártel de Tláhuac haya operado por tantos años
sin que su líder haya sido detenido, pues sí nos habla de la existencia de una serie de arreglos. Claro. ¿A qué nivel? No lo sé, pero sí creo que es evidente que había una serie de arreglos. Doctor, nos queda muy poco tiempo, pero bueno, ya nos dijo, hay que reconocer de entrada el problema por parte de las autoridades, pero ante este panorama tan amplio y crítico, ¿qué hay que hacer por parte, en este caso, de las autoridades? ¿Qué se tendría que poner en marcha? A ver, yo creo que la forma en la que se combate el crimen común, del crimen organizado, es diferente. Yo siempre he hecho mucho hincapié en la necesidad que ante el crimen organizado, más allá, digamos, de la fuerza bruta, ¿no? O sea, de invertir en vehículos acorazados y en diferente armamento, material táctico, lo importante es generar mecanismos de inteligencia. O sea, necesitamos conocer a las organizaciones, necesitamos reconstruir las redes criminales y obviamente necesitamos hacerle seguimiento con tecnología a los miembros de esa red criminal para tratar de mapear todas sus actividades y tratar de, con golpes certeros, desmantelar o desarticular esas redes criminales. Claro. O sea, creo que donde se debe invertir sobre todo es en el apartado de inteligencia más que en el apartado de armamento, equipamiento, etcétera. Claro, doctor, pues muchísimas gracias por su análisis aquí en el canal de la Asamblea. No, de nada, ha sido un placer y de nuevo pues un saludo al auditorio.